Hola amigos de las pelotas de mi abuelo, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Esta vez para traerles un nuevo programa dedicado a un recuerdo inolvidable para el fútbol peruano. Más inolvidable aún para los hinchas merengues, los hinchas del equipo de Universitario de Deportes. Vamos a recordar las memorables jornadas de 1972 cuando el equipo de la U llegó a la final de la Copa Libertadores de América. Para esto, primero quiero pedirles lo de siempre. Suscríbanse, compartan este video y denle like. Ahora, ¿me acompañan entonces a esa época? Pues bueno, vamos al año 1972 con la máquina del tiempo. Acompáñame. Listo, estamos acá ya en el año 1972, un año donde el fútbol peruano tenía una galaxia de estrellas, llena de estrellas. La cantidad de jugadores buenos, cracks, que jugaban en el campeonato local, en el Estadio Nacional, en nuestro querido estadio del José Díaz, era increíble. Para que tengan simplemente un panorama general, vamos a ver los jugadores que teníamos jugando en el fútbol peruano. Año 1972, y en Alianza Lima, por ejemplo, teníamos al Nene Cubillas, teníamos a Perico León, Julio Bailón, Pitín Segarra, teníamos a César Cueto, que también ese año jugaría en el Galvez para regresar luego a la Alianza, Manuel Mayorga, eso entre otros, ¿no? En Sporting Cristal, campeonato de 1972, dicho sea de paso, el equipo celeste sale campeón ese año. Tenía jugadores como Ramón Quiroga, también estaba Luis Rubiños, estaba Ramón Mifflin, el cabezón, Viña de Sousa, que fue el delantero goleador de ese equipo aquel año, Alberto el Jet Gallardo, Orlando el Chito de la Torre, Pepe del Castillo. Qué increíble, ¿no? Y Universitario, por supuesto, no se quedaba atrás. Tenías en el arco a Horacio Humberto Ballesteros, Héctor Chumpitaz, estaba Eleazar Soria, el Trucha Rojas, jovencísimo, Cachito Ramírez, Juan Carlos Oblitas con 21 años, el Atómico Bailetti, JJ Muñante, Lucho Cruzado. Increíble la cantidad de buenos jugadores que tenía en el fútbol peruano. En otros equipos, además, andaba, por ejemplo, Otorino Sartor y Lucho Lafuente en el José Gálvez de Chimbote. En el Municipal, nada menos que el Cholo Hugo Sotil y Rubén Panadero Díaz. En el Boys, Jerónimo Patrulla Barbadillo. Y en el Aurich, Pinocho Runaga y Pedrito Ruiz. Y así me podría aburrir mencionando grandes jugadores, todos jugando en el campeonato local. El año 1971, con esa calidad de equipos y de jugadores, Universitario de Deportes campeona y Alianza Lima queda subcampeón, yendo ambos a la Copa Libertadores de América, clasificación directa. Por entonces, el formato de la Copa Libertadores no era como es el de ahora. Se clasificaban uno en cada grupo y se formaban grupos por zonas. Así que los dos equipos peruanos fueron juntos al grupo 4 y les tocó compartir el grupo con los equipos chilenos, Unión San Felipe, que había sido el campeón, y Universidad de Chile, el subcampeón. Así nos encontramos entonces de frente al primer partido del grupo, que sería entre los equipos peruanos, un viernes 25 de febrero de 1972, verano, caluroso, y llegamos a ese partido disfrutando aquellos días con canciones que también estaban
sonando muy duro porque habían grandes grupos musicales. Uno que sonaba y que todos cantaban en la radio, se escuchaba y se repetía, era una canción de Ricardo del Turco que se llamaba Uno de Tantos. Ricardo del Turco era un cantante que sacó muchas canciones, pero esa en el verano de 1972 fue todo un hit. Pero si te gustaba la salsa porque no eras tan melódico en ese sentido de las baladas, tenías a Héctor Lavoe con la Fania All Star, con canciones pues increíbles como La Murga. En esa época, quienes iban a las fiestas no dejaban de bailar La Murga, una canción que Héctor Lavoe la lanzó a la fama. Pero ya, más romántico, pues tenías también tus preferencias, se podían orientar al grupo Bread. El grupo Bread es un grupo norteamericano que sacó muchas canciones, pero aquel año, aquel verano, la que rayó fue Guitar Man. Guitar Man del grupo musical Bread. Esas canciones lentas, esas canciones de los rock lentos que se bailaban antes, que se bailaban pegaditos en una loseta, hablándole al oído a la chica que te gustaba. Esa canción de Guitar Man estuvo también en el top de los rankings musicales de las radios nacionales. Bueno, con este panorama, con esta música, llegamos a aquel día del partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes para abrir así el grupo 4 de la Copa Libertadores de América. Viernes 25 de febrero de 1972. Universitario saltó a la cancha con Horacio Humberto Ballesteros, Julio Luna, Carlos Carbonell, Eleazar Soria y Fernando Cuéllar. Chumpitaz, nótese, no forma parte de la defensa porque venía de una lesión que arrastraba por un tiempo. Hernán Cachorro Castañeda jugaba con Percy Rojas, Cachito Ramírez, que en aquel partido fue sustituido por Juan Carlos Oblitas, JJ Muñante y Héctor el Atómico Bailetti, que fuera sustituido también por Rubén Techera. Completó el equipo aquel 11 Ángel Uribe. El entrenador de Universitario de Deporte, Roberto Escarone, el uruguayo. El árbitro de aquel partido, César Orozco, Estadio Nacional, 30.000 espectadores no lleno. Universitario empezaba con este primer partido la notable gesta de 1972. Aquel encuentro, Juan Rivero de Alianza Lima madruga a los cremas a los 3 minutos con un gol de camarín. Pero luego el Trucha Rojas empataría al minuto 17 y al minuto 44 Cachito Ramírez, un goleador de aquellos, pone el 2-1 que se mantendría hasta acabado el primer tiempo. Y la verdad, se mantendría todo el partido, porque el segundo periodo el score no se movió. Universitario inicia así su cadena de éxitos de aquel año en esa Copa Libertadores. Con los 2 puntos en el bolsillo, la U va a Chile y juega con un equipo casi igual, el 7 de marzo de aquel año 1972, esta vez enfrentando a la U de Chile. Lamentablemente el partido no salió como hubiera esperado la hinchada crema. La U perdió 1-0. El gol fue al minuto 67 por Juan Sarnari. Y a los 62 fue expulsado Ángel Uribe, con lo cual el equipo quedó diezmado y no pudo sostener el empate que venía consiguiendo hasta aquel momento. Sigue la U con 2 puntos, 4 días después le toca enfrentar al campeón chileno, Unión San Felipe, y Universitario de Deportes se desquita de la derrota. Y esta vez el triunfo es crema por 3-1. 2 goles lo marca el Atómico Bailetti y el otro gol el Trucha Rojas. En este partido la novedad sería que hay un único cambio, es que arranca Félix Salinas, el Gato Salinas, pero igual sería reemplazado en el segundo tiempo por Julio Luna. Chumpitaz seguía en descanso, no podía jugar por la lesión que seguía arrastrando. La U termina sus partidos de ida, la primera fase de este grupo 4,
con 4 puntos, 2 obtenidos en Lima con Alianza y 2 contra Unión San Felipe de Chile de visita. El 14 de marzo, unos días después, empieza la segunda fase. Nuevamente, los compadres se encuentran en la cancha. Alianza Lima arranca esta vez más decidido y llega a ponerse 2-0 con 2 goles de Teófilo Cubillas, uno a los 44 minutos y el segundo gol, noten esto, es a los 78 minutos, es decir, a falta de 12 para el final. Alianza había logrado maniatar a Cruzado y Muñante durante todo el primer tiempo, siendo así que Scarone hace ingresar en el segundo a Ángel Uribe y Cachito Ramírez. Y consigue el empate a raíz de este nuevo aire que le dan estos ingresos con 2 goles. Los 2 del Trucha Rojas, uno en el minuto 80 y otro en el minuto 82. En los últimos 10 minutos, la garra crema se puso de manifiesto y el empate significó un buen resultado. Universitario tenía 5 puntos. El 21 de marzo, unos días después, le toca recibir al Unión San Felipe, equipo que había derrotado en Santiago. Se esperaba una fácil victoria crema. Sin embargo, no se pudo. Desesperación, apuro, falta de precisión en el juego y el partido termina con un empate 0-0. Chumpitazzi todavía seguía sin jugar. Universitario apenas había utilizado en esos partidos 13 jugadores y apenas utilizaría 2 más en lo que quedaba de esta fase de la Copa. En este momento de la Copa, Alianza tenía 6 puntos al igual que la U. La U de Chile tenía 4 y Unión San Felipe ya había quedado fuera de carrera. El siguiente partido lo jugaba Alianza Lima contra la U de Chile. Si Alianza ganaba, hacía 8 y tenía que esperar el resultado de la U peruana con la U de Chile. Si la U ganaba, la crema, hacían 8 y el pase a la siguiente ronda se hubiera definido por diferencia de goles. Si la U perdía y ganaba la U de Chile, bueno, también se clasificaba Alianza porque la U de Chile tenía 4. Entonces, el triunfo de Alianza prácticamente lo ponía a puertas de la siguiente fase. Pero sucedió lo inesperado. Alianza Lima pierde 4-3 de local contra la U de Chile. La televisión peruana ha perdido casi todos los videos de aquella época del gobierno militar de Velasco Alvarado. Se perdían los vinilos. Unos dicen que grababan encima, regrababan, otros que se deterioraban porque los almacenaban en sitios que no requerían, no tenían las más mínimas medidas de almacenamiento. Lo cierto es que no hay videos. Sin embargo, la televisión chilena tiene un video en la cual registra este partido que lo considera como uno de esos grandes partidos que ha tenido un club chileno fuera de casa. 4-3 a esa Alianza de aquel momento y los goles ustedes los pueden estar viendo ahorita a través de la pantalla. 4 goles que consigue la U de Chile, con lo cual consigue hacer 6 puntos, igualando a Alianza, pero faltando un partido entre la U, Universitario de Deportes y el equipo chileno. El ganador tendría el pase asegurado a la siguiente ronda. Este último partido creó gran expectativa y se jugó el 26 de marzo de aquel año 72 en el Estadio Nacional, esta vez irrepleto. 44.000 espectadores. Recordemos que habían pasado apenas 2 días de que la U de Chile había obtenido este triunfo que había sido muy sacrificado y eso quizás les dio ventaja a los cremas porque en el primer momento, desde el primer momento, en el primer tiempo fueron un vendaval. 2-0 llegan al descanso con un gol de Cachito Ramírez a los 27 minutos y otro del Trucha Rojas a los 44. En el segundo tiempo, la U de Chile, que era un buen cuadro, reacciona, la U baja un poco la guardia y descuenta a Juan Sarnari, su goleador, en el minuto 71.
el partido no da para más. Termina 2-1 y se da el hecho que en este encuentro reaparecería Héctor Chumpitaz jugando su primer partido de la Copa Libertadores. De esta manera, Universitario con 8 puntos queda de puntero del grupo, pasando a la siguiente fase de la Libertadores. Universidad de Chile segundo con 6, Alianza Lima tercero con 6 y Unión San Felipe colero con 4. Recordemos que en paralelo en aquella época, la selección nacional se preparaba para el Mundial o las eliminatorias del Mundial de 1974 y había contratado a un entrenador húngaro, Lajos Barotti, con el cual habían proyectado una gira por toda Europa. La gira empezaría justo en el momento en que se iniciaba la siguiente etapa de la Libertadores, que tendría que colocar a un finalista de la Copa. Tras el partido, el presidente de Universitario de Deportes, Rafael Quirós, envía una carta a la Federación Peruana de Fútbol, directamente a su presidente, el señor José Salón, pidiendo que los 5 jugadores de la U que han sido seleccionados no vayan a la gira, incluso mencionando que no se responsabilizaban por los resultados negativos que pudieran obtenerse por tener la U que participar con una ausencia de 5 jugadores. ¿Quiénes eran aquellos 5 jugadores? Héctor Chumpitaz, Félix Salinas, JJ Muñante, Percy Rojas y Héctor el Atómico Bailetti. La Federación Peruana de Fútbol no aceptó el pedido, pero poco importaría la verdad, y ya veremos por qué. Y así, mientras nos preparábamos para la siguiente fase de la Copa de Libertadores, que serían un grupo de A3 en el que participaría Universitario de Deportes y otro grupo en el que participaría el otro finalista, que sería el Independiente de Avellaneda, nos quedamos esperando pacientemente que lleguen los días del primer partido. Mientras tanto, en Hollywood se producían y se estrenaban tremendos clásicos del cine. Nada menos que aquel año se estrena El Padrino, la producción famosa de Francis Ford Coppola, que muchos dicen hasta ahora que es la mejor película en la historia del cine. Aquel año también se estrena La aventura de Poseidón, de Ronald Neone, que también llenó y batió récord de taquilla. Cabe mencionar, y esto no es solo una anécdota, que aquel año también se estrena una película que dentro de su giro, que es película para adultos, también se volvió un clásico. Fue el estreno del film Gargantas Profundas, una película que modificó a la sociedad norteamericana, causó estragos y de hecho la época en que Nixon era presidente, esta película dio motivo de muchos comentarios, pero muchos a favor, muchos en contra, pero de hecho sacudió completamente a la sociedad norteamericana. Y como todo clásico, vale la pena mencionarse, Gargantas Profundas. Así, luego de mencionar esta última película que fue dirigida por Gerard Damiano, nos encontramos a las puertas de la siguiente fase de la Libertadores con 2 grupos de 3 equipos, como lo había mencionado. A la U le tocaron los 2 equipos uruguayos históricos. Basta que yo diga esto para que todos ustedes, amantes del fútbol, sepan que los rivales de Universitario fueron Peñarol y Nacional de Montevideo. Este último había sido campeón de la Copa Libertadores el año anterior y además campeón intercontinental tras derrotar al Panathinaikos de Grecia. El otro grupo estuvo conformado por Independiente de Avellaneda, de Argentina, Sao Paulo de Brasil y el Barcelona de Ecuador. En paralelo, la selección peruana con los chicos se fueron a la gira, incluyendo los 5 jugadores cremas, y jugaron sus primeros partidos con unos resultados poco agradables. El 29 de marzo, la selección empatada contra Colombia 1-1 y en Bogotá. Recordemos que en aquellas épocas, empatar con Colombia en Bogotá era un mal resultado.
Colombia no tenía el nivel que ahora tiene, que ahora luce. Era un equipo al que teníamos que ganarle sí o sí en Lima o en donde jugáramos. Apenas sacamos un empate en Bogotá. Y el 5 de abril perdíamos contra la selección mexicana por 2-1. En fin, el 11 de abril llegó y en Lima la U enfrenta a Peñarol de Montevideo. Quizás por esta ausencia de jugadores seleccionados, quizás por los malos resultados de la selección, solo asistieron al estadio 17.000 espectadores. Y la verdad que no se equivocaron, porque el triunfo fue de los uruguayos. Peñarol ganó por 3-2. Scarone, aquel partido, alineó con Horacio Humberto Ballesteros, Soria, Cuellar, Carbonell y Luna. Carbonell reemplazando a Chumpitaz. Techera, Cruzado y Castañeda en la volante. Y Víctor Calatayud, Cachito Ramírez y Oblitas en la delantera. Si revisamos la alineación, los cambios forzados al equipo que había participado en la primera fase, básicamente se centraron en Calatayud y Oblitas. Héctor Chumpitaz y Salinas prácticamente no habían jugado en la primera parte, ¿no? Eso también llevó a que el equipo, que siempre jugaba con 4-2-4 y 4 delanteros, ante la falta de delanteros, porque 3 se habían ido a la gira, tuvo que conformar un sistema de 4-3-3 poco habitual, y quizás esto afectó el rendimiento de los jugadores. El resultado, como le comentaba, fue un triunfo de Peñarol de Montevideo por 3-2. Y si ya faltaban delanteros a causa de lo indicado, lo peor fue que en este partido Calatayud fue expulsado también, quedando imposibilitado de jugar el siguiente partido contra el Nacional. La hinchada estuvo molesta en el partido. Incluso estuvo molesta con el árbitro, al punto que un espectador ingresó a la cancha y a reclamar. La policía fue y lo detuvo y lo estaba por sacar a palazos, pero el hincha se arrodilló a pedir clemencia a la policía para salir por su cuenta, y cuando la policía lo soltó, se fue corriendo y le metió un puñete al árbitro. En fin, el árbitro, que fue el argentino Goicoechea, lo persiguió sin éxito, pero el partido prosiguió, cosa que en esos días no ocurriría, ¿no? Peñarol siempre estuvo delante en el score, y los goles de la crema fue Techera para marcar un parcial 1-1, y el juvenil delantero Percy Vilches, que ingresó y que anotó al minuto 89 para acortar el score y dejarlo en 3-2, que fue el score final. La U empieza con el pie izquierdo esta fase de Libertadores, y la selección peruana, un día después, tenía un encuentro con la selección de Argelia, en el cual el Trucha Rojas anota un gol. El gol que le faltaba al equipo crema. En fin, el siguiente partido de Universitario se juega contra el Nacional de Montevideo. Es el 14 de abril. Sin Calatayud por la expulsión, la delantera la conforman Percy Vilches, Cachito Ramírez y Juan Carlos Oblitas. Un Juan Carlos Oblitas que en esa época era muy jovencito, tenía 21 años. Una delantera relativamente improvisada, tomando en cuenta los que debieron haber arrancado. El primer tiempo terminó 0-0. El segundo tiempo, sin embargo, hay un cambio importante que hace Scarone. Sale Techera, que era un jugador de mucha fibra y mucha garra, y entra el Zorro Alba, el padre del Zorrito Alba, de Piero Alba, que era un jugador mucho más quimboso, mucho más hábil, mucho más desequilibrante. Era otro estilo de juego, comparándolo con Rubén Techera. Y el equipo empezó a crear situaciones claras de gol, ¿no? En una de ellas, Percy Vilches anota el primero a los 77 minutos. Cachito Ramírez, 4 minutos después, como que va asegurando el partido a los 81 con un 2-0. Y a los 88, en una inolvidable jugada de la cual lamentablemente no hay un video, Percy Vilches anota el 3-0 definitivo. Es un contragolpe
que agarra a la defensa del el Nacional adelantada. Percy Vilches se va hacia el arco, le sale Manga y en vez de rematar se juega hacia un lado Percy Vilches haciendo que Manga salga atrás de él. Lo esquiva, lo hace gatear, lo saca del área a Manga, 2 veces lo deja en el piso y desde afuera del área mete un disparo que entra al arco bombeado. Un golazo de Percy Vilches que desde ese momento ya tenía 2 goles. El tercero, perdón, había anotado uno inicialmente contra Peñarol. Ya tiene 3 goles en la Libertadores y la gente ya lo comienza a aplaudir de una manera especial. La U consigue sus primeros 2 puntos y va a jugar a Montevideo. El 25 de abril, Universitario de Deportes juega su primer partido de visita contra el Nacional. Consigue un muy buen resultado, un empate de 3-3. Sin embargo, el resultado fue frustrante para los jugadores cremas. Uno se preguntaría, ¿pero cómo puede frustrar un empate de visita contra el Nacional? Simple, la U iba ganando 3-1. Gran partido de la U, el primer tiempo, parte del segundo. Había adelantado Nacional a los 5 minutos, pero los 10 Cachito Ramírez haría el primer gol de su triplete. Esa noche marcó un triplete Cachito Ramírez. Repetiría a los 43 y repetiría nuevamente a los 55. Pero a los 58 descontaría Nacional y a los 80 de penal empataría. Cabe citar que Horacio Humberto Ballesteros había atajado un penal cuando iban 1-1. Un penal muy discutido, esos que la pelota rebotan en el cuerpo y van a la mano. Fue en este caso de Eleazar Soria. Esos penales que ahora con VAR no se cobran, ¿no? En fin, lo atajó HH Ballesteros. 3-3. El resultado es bueno. Lamentablemente no se obtuvieron los 2 puntos. Universitario suma su tercer punto. Lamentablemente, en ese partido es expulsado Cruzado y la U enfrenta otra vez una baja para el siguiente partido contra el Peñarol. Mientras tanto, en la gira europea, la selección jugaba en Glasgow, Escocia y perdía 2-0 en su penúltimo partido. Llega el 29 de abril, 4 días después, y Universitario juega el partido el que cierra su participación en la Copa Libertadores de América contra Peñarol de Montevideo y consigue un gran empate, 1-1, otra vez con gol de Percy Vilches, 4 goles en la Copa Libertadores con pocos partidos, porque él entra a raíz de la ausencia de los delanteros que van a la gira, ¿no? 1-1 y hace que la U termine con 4 puntos. Sin embargo, otra vez lo expulsan a un jugador crema y esta vez a Percy Vilches en el minuto 40, con lo que, en caso que la U clasificase, no podría jugar el siguiente partido de la Copa Libertadores. A la U solo le queda regresar a Lima y esperar el resultado que sería decisivo para ver quién pasa a jugar la final de aquel año en la Libertadores. Nacional versus Peñarol cierran este grupo. Pero para que tengan una idea de lo emocionante que resultó este partido y lo importante que era el resultado, les presento cómo estaba la foto en la tabla de posiciones. La U tenía 4 puntos y una diferencia de goles de +2. Peñarol tenía 4 puntos y una diferencia de goles de +1. Y Nacional tenía 2 puntos y una diferencia de goles de -2. En resumen, si Peñarol ganaba o empataba, Peñarol clasificaba a la final. Si Nacional ganaba, tenía que hacerlo para clasificar por más de 4 goles de diferencia. Si ganaba por menos de 4 goles, era la U que pasaba a la final por diferencia de goles. Había que esperar qué pasaba. Las posibilidades de la U se centraban en que Nacional no le haga más de 4 goles a Peñarol y gane el partido. El partido se jugó el miércoles 3 de mayo a las 5 de la tarde hora peruana y a las 7 de la noche hora uruguaya. Curiosamente, la U jugaba su partido por el torneo local, el torneo metropolitano, contra el Sporting Cristal. Así que en el camerín
Todos, mientras se cambiaban, escuchaban la radio a la expectativa del resultado del clásico del fútbol uruguayo. La radio estaba prendida, el primer tiempo no pasaba nada, no llegaban los goles, se va 0-0. Con este resultado era Peñarol el que pasaba a la final. Pero había un tremendo crack en el Nacional de Montevideo. Era Luis Artime. Y Luis Artime hizo 3 goles en el segundo tiempo, los 3 de cabeza. Cabe precisar que fueron sus goles 1000, 1001 y 1002 en su carrera deportiva como jugador de fútbol. Gana Nacional 3-0, lo justo para que la U clasifique a la final. Incluso falla un penal Luis Cubilla que hubiera sido el 4-0 y hubiera puesto a las puertas de clasificación al Nacional, que necesitaba hacer más de 4 goles de diferencia. Emocionantísimo. Cuando la U sale a la cancha a jugar contra el Sporting Cristal, una lluvia de aplausos en la cancha, en especial para Percy Vilches, a quien incluso si le regala un ramo de rosas a alguna hincha por ahí. Toca decir que la U el partido lo pierde ante el Sporting Cristal con un gol de Viña de Sousa anotado al minuto 88. Viña de Sousa la rompió ese año 1972, goleador del Cristal. Podría decirse que la U, que perdió 2-1, y de hecho el gol había sido de Oblitas, que había adelantado, tenía en la cabeza el partido de la final, y ese es digamos, la razón o la explicación que dan los jugadores cremas de por qué se perdió aquel partido. La verdad, estaban con la cabeza en la final de la Libertadores. Por supuesto que en Uruguay el desconsuelo era total, absoluto. Se imaginan el 50% de hinchas del fútbol uruguayo, del Nacional, el 50% del Peñarol, por decirlo así, y los dos desilusionados porque ninguno de los dos pasó y clasificó a la final. En la mañana de ese mismo día, la selección había perdido contra Holanda 3-0, cerrando su fatal gira. Así es, amigos. Solo queda esperar la final. Y se esperó escuchando, como siempre, la buena música que ese año teníamos, ¿no? Santana. ¿Recuerdan aquel disco de una mujer transformándose en león? Una carátula muy bonita. Tenía una música espectacular con Samba Pa' Ti, Black Magic Woman. Y una canción que sonó mucho en las radios y se bailó mucho fue Guajira. Guajira fue todo un éxito aquel verano de 1972. Guajira del grupo musical Santana. Y sí que, por supuesto, si querías seguir siendo romántico y ya habías bailado con Brett, bueno, también podías bailar con Lobo. Lobo era otro de esos cantantes norteamericanos que tenía muy buena producción en música lenta, música muy romántica, y su éxito principal, por lo menos para los gustos, el personal también, fue I Love You Want to Me, una canción que estuvo sonando en todas las radios, en los principales puestos de los rankings musicales. Lobo con I Love You Want to Me. Con esta diversión, con esta música, llegamos a la gran final de la Copa Libertadores. Por 10ª vez consecutiva llegaba a la final un club argentino, imagínense. 10 finales de Copa Libertadores y en las 10 últimas había habido un equipo argentino. Se hablaba mucho de que los titulares regresaban a cambiar el equipo de la U, que venía jugando también, Vilches, que había sido suplente. No es tanto así, ¿no? Porque, veamos, regresaba Héctor Chumpitaz, nadie iba a poner en duda su regreso. Él era el crack que ya era y siempre tenía un espacio en todos los equipos, ¿no? Aunque había jugado solamente un partido en la Libertadores, recordemos, porque había estado buena parte lesionado. Después Vilches no podía jugar, o sea que tenía que de todas maneras ser reemplazado. Si hubiera podido jugar, quizás se hubiera producido una discusión ahí, si Vilches jugaba o no jugaba, pero no podía jugar. Había salido expulsado y eso implicaba su cambio, ¿no? Entonces entró Chumpitaz, entró el Atómico Bailetti, Percy Rojas y no jugó Vilches, ¿no? Ni Oblitas, ¿no? El estadio estuvo lleno aquella noche, 45.000 espectadores, miércoles 17 de mayo,
ya entrando al otoño, 8 de la noche y la U sale a la cancha con su equipo más o menos conocido. Horacio Humberto Ballesteros en el arco, Carlos Carbonell, que reemplazaría a Cruzado, que recordemos había sido expulsado, Eleazar Soria, Julio Luna, Fernando Cuellar, Héctor Chumpitaz reapareciendo en la saga como titular, Rubén Techera, el uruguayo, indomable en la media cancha, Percy Trucha Rojas, el goleador de toda la vida, Hernán Cachorro Castañeda, un mordedor en la media cancha, Héctor el Atómico Bailetti, Osvaldo Cachito Ramírez. El arbitraje estuvo a cargo de Armando Márquez, do Brasil, Armando Márquez. La U dominó el partido sin hacer un gran dominio ni tampoco avasallar al rival, pero hizo buenas jugadas, no fue incisivo, en verdad nunca se vio que la U pudiera anotar un gol, nunca se respiró ese ambiente. Ahorita viene el gol de la U, no. Y el partido terminó 0-0. Algo frustrante, pero era un empate y quedaba un partido. Y la U nos había acostumbrado a grandes partidos afuera, ¿no? Contra Uruguay, contra Chile, contra los equipos uruguayos y chilenos, ¿no? En esta misma copa. El partido final se jugaría el 22 de mayo. El estadio, el doble visera de Avellaneda. El club Independiente de Avellaneda enfrentaría al equipo Crema. Y aquella noche Universitario también saldría con un equipo básicamente el mismo. Techera arrancó el partido, pero fue reemplazado por Fernando Alba. Y después regresó Cruzado de la expulsión que tenía, que estaba pagando la fecha que no pudo jugar. Y adelante sí estuvo Cachito Ramírez, Percy Trucha Rojas, y en el segundo tiempo entraría el Atómico Bailetti, ¿no? Entonces se llevó a cabo este partido con el estadio 55.000 espectadores abarrotado, el árbitro otro brasilero, la U con la esperanza de por lo menos un empate para jugar un desempate que seguramente, como se hacía en aquellas épocas, si hubiera jugado en Montevideo, el árbitro otro brasilero, Fabil Neto, y se dio inicio al partido que lo transmitiría a Canal 4 aquel martes por la noche. Independiente, hay que citar, tenía una columna vertebral que lo formaba Santoro en el arco, un arquerazo de top, el Pato Pastoriza, que era el cerebro en la media cancha, el que ponía orden, el que ponía las pelotas, el que repartía, y adelante tenía un jugador, un delantero Malioni, que no era particularmente muy hábil, pero era intenso, fuerte, goleador, recio, esos que la pelean todas macho, pues, ¿no? Que mete la pierna donde otros no la meten y anotaba, pues, ¿no? Y efectivamente, a los 6 minutos, Universitario recibe el gol, el primer gol. Pase del Pato Pastoriza que le levanta la bola al área a Malioni y anota el 1-0. De ahí para adelante, vamos a decir que la U empieza a mandar. No tanto el primer tiempo, pero el segundo ya se vuelve avasallador el equipo Crema. Parecía imparable, parecía que el gol llegaba de todas maneras. El ataque arreciaba, Santoro se crecía en el arco, pero aparece de nuevo el Pato Pastoriza. Minuto 62. Viene un centro a media altura y el Pato Pastoriza, en vez de cabecear al arco, le coloca la pelota hacia el lado, hacia su lado izquierdo, hacia el lado derecho de Ballesteros, de Horacio Humberto, para que entre Malioni. Y Malioni de contravolte, a pesar de que Fernando Cuellar mete la pierna ahí para bloquear, pero como le digo, Malioni era de los machos, mete la pierna y saca un zapatazo que se clava hacia el ángulo derecho de Horacio Humberto Ballesteros, inatajable. Tremendo golazo, no había nada que decir por el gol, ¿no? 2-0 para Independiente de Avellaneda y todo parecía sellado. Pero alguna esperanza hubo, ya que la U no se rindió. Y al minuto 79, luego de un tiro al palo, llegó una pelotera donde el Trucha Rojas, que era otro de esos machazos para meterse a buscar la pelota donde otros no se metían, entra ahí a batallar entre 3 argentinos y anota el gol de descuento. 2-1. De ahí para adelante todo fue crema. Todo fue crema y un Miguel Santoro que se crecía.
inútil. Independiente termina el partido con el score 2-1 y se alza la Copa Libertadores de América, campeón de 1972. Cabe precisar que sería también campeón en 1973, 1974 y 1975, para que vean ustedes qué equipo fue el que campeonó y que jugó contra la U. El Trucha Rojas sería campeón en la Libertadores con Independiente el año 75. Una final preciosa, limpia, digna, muy bien jugada, recuperando el prestigio de una Libertadores que había estado muy venida a menos por la violencia que se había impregnado en este campeonato, ¿no? De hecho, es tan bueno el partido y tan reconocida la calidad del equipo crema que el diario, la revista, el gráfico, al día siguiente, resaltando el triunfo y la copa obtenida por el Independiente, le dedica unos párrafos a Universitario de Deportes bajo el subtítulo Un admirable adversario. Y menciona que durante todo el encuentro, sobre todo el segundo tiempo, la U domina en base, según lo que dicen ellos, a su admirable línea de juego y tres grandes jugadores, Lucho Cruzado, Percy Rojas y así lo subraya el gráfico, un imparable JJ Muñante. La U termina esta campaña con una cuota de gloria que hasta hoy los hinchas del equipo crema y del buen fútbol y del fútbol peruano no pueden olvidar. Subcampeón de la Copa Libertadores de América. De esta manera, este logro hasta hoy lo recordamos con mucho cariño. Sería Sporting Cristal el año 1997 que también llegaría a otra final contra el Cruzeiro. Sobre eso hemos hablado en un programa de Las Pelotas de mi abuelo, un programa anterior. Búsquenlo en la biblioteca de nuestros programas. Amigos, esa fue la gran campaña crema. Ahora me van a acompañar a que me regrese a esta época actual para unos detalles adicionales. Vamos, regresemos a el presente a través de la máquina del tiempo. Acompáñenme. Listo, amigos, ya estamos ahora en el presente. Hemos recordado con mucho cariño, con mucho orgullo y con un orgullo de los hinchas cremas aquella maravillosa campaña que el Club Universitario de Deportes tuvo el año 1972 en la Copa Libertadores de América. Antes de despedirme, quiero pedirle algunas cosas. Primero que todo, no olviden suscribirse, compartir este video y hacer like. Pero además, quiero que me digan ustedes qué les pareció el programa, qué les gustaría ver en el siguiente programa, qué campaña de qué equipo, de qué selección, qué copa, qué campeonato. Sugiéranme algo. Ya he recibido varias sugerencias respecto a muchos que me indican que les gustaría ver la campaña del Cienciano en su participación en la Copa Sudamericana cuando salió campeón. Estamos preparando ese video y pronto lo lanzaremos para ustedes. Bueno, sin más que agradecerle, solo les pido que sigan disfrutando del fútbol, sigan sonriendo la vida y sigan siendo felices. Nos vemos en el próximo programa de Las Pelotas de mi abuelo. Gracias por todo. ¡Chao!